Como ustedes saben, como siempre, nuestro charlista hasta el momento, Gabriel Ra, nuestro presidente epistemónico, le damos muchas gracias al Colegio México también por postearnos y a Cochrane Chile, que también está haciendo todo el apoyo en metodologías. Eso, los dejo con ustedes a Gabriel Ra. Bueno, muchas gracias. Veo que muchos de los que están acá estuvieron en la primera clase, pero vamos a hacer un pequeño repaso también de algunos conceptos, así que los que no estuvieron en la primera clase no se impacienten. Me gustaría también que tratáramos de que esta clase fuera lo más interactiva posible, ¿verdad? Que somos no solamente los que estamos acá, sino que hay gente en streaming, pero al menos los que estamos acá que pudieran participar, si tienen dudas, plantearlas y podemos entrar en una conversación sobre lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con cómo interpretamos la información que se necesita para tomar decisiones en el contexto de una cosa que es más amplia que la medicina basada en evidencia, que es lo que llamamos la medicina centrada en el paciente. Es algo que vamos a profundizar mucho más en las sesiones que siguen. Probablemente muchos de ustedes lo han escuchado, pero si no, vamos a tener una pequeña introducción, que es algo mayor a la medicina centrada. Es una pieza de este puzzle de la medicina centrada en el paciente. Y vamos a partir viendo un pequeño video que explica este concepto más grande. Si hay algo que no capten inmediatamente, no se preocupen, es el grueso de lo que vamos a hablar en la siguiente clase, y también lo vamos a profundizar en las 4 y 5. Entonces, vamos a partir viendo un pequeño video de lo que es la medicina centrada en el paciente, un video de la Organización Mundial de la Salud. Este es un concepto que hay mucha gente empujando desde distintas veredas. Una de esas veredas o de esos componentes es la medicina basada en evidencia y vamos a tratar de ver por qué, pero hay muchas otras cosas, ¿ya? Vamos a partir con esta primera introducción a la medicina centrada en el paciente y luego vamos a ir al detalle de qué parte de este proceso es el que tiene que ver con la interpretación de la información que necesitamos para tomar decisiones, lo que corresponde más directamente a la medicina basada en evidencia o a la toma de decisiones compartida, como vamos a ver en un ratito más. Entonces, Around the world, people are living longer, but often with multiple diseases and conditions that require care over many years. And unfortunately, too many people are not informed or consulted in the care they receive. In some countries, only 1 in 3 people have the risks of their treatment explained to them. 1 in 5 people have at least one unnecessary test. And up to 40% of health spending is wasted due to inefficiency. Healthcare should not be like this. Remember, people live with their condition 24/7, not only when they seek care. That's why people-centered care is so important. Around the world, people are living longer, but often with multiple diseases and conditions that require care over many years. And unfortunately, too many people are not informed or consulted in the care they receive. In some countries, only 1 in 3 people have the risks of their treatment explained to them. 1 in 5 people have at least one unnecessary test. And up to 40% of health spending is wasted
due to inefficiency. Healthcare should not be like this. Remember, people live with their condition 24/7, not only when they seek care. That's why people-centered care is so important. People-centered care means ensuring that health services are tailored to people's needs and are provided in partnership with them rather than simply given to them. It means care where people, families, and communities are respected, informed, engaged, supported, and treated with dignity and compassion. People-centered care can have lasting benefits. It improves the trust, experience, and outcomes people have from care, the confidence and job satisfaction of health professionals, and the quality and efficiency of health systems. People-centered care can increase access to health services and reduce unnecessary use of services. Ultimately, it means people get the right care at the right time and in the right place. But too often, this type of care is not standard practice. Implementing people-centered care requires fundamental changes in our approach to healthcare. It means rethinking how health services are organized, managed, and delivered. It means shifting away from asking, "What is the matter with you?" to "What matters to you?" Around the World Health Organization is working with countries to design health systems that put people and their needs at the center of care. Because that's the healthcare that everyone deserves. Ya, perfecto. No fue tan fácil verlo, pero lo logramos. Entonces, si se fijan, obviamente este es un concepto grande. La mayoría probablemente lo ha escuchado de una u otra manera. Y hay un montón de cosas que, sin duda, que ustedes se les vienen a la mente y dicen, mira, estamos ahí todavía. Falta mucho para llegar a esto que se está planteando. Sin embargo, hay una parte que tiene que ver con la información que se requiere para... Ayuda. La información que se requiere para poder ser parte de esto, para ser parte del proceso de toma de decisiones, y es lo que vamos a tocar hoy día. Entonces, la medicina basada en evidencia podríamos decir que es un componente de este concepto mucho más amplio que hoy día llamamos medicina centrada en la persona. También lo podemos llamar medicina centrada en el paciente. Las dos cosas se ocupan de manera más o menos intercambiable. La verdad es que, especialmente en el mundo anglosajón, existe más bien una postura de evitar usar la palabra paciente porque no todas las personas son pacientes necesariamente, no todas las personas están enfermas y la palabra paciente tiende a encasillarlos con la enfermedad y esto es algo que se puede aplicar de una manera más amplia. En algunos países hispanohablantes hablan de ciudadanos en vez de personas, pero básicamente por la frecuencia del uso lo normal es que vamos a ocupar algunos conceptos más que otros. En Chile diría, si bien este es un concepto que está bastante utilizado en ciertos ámbitos, no es masivo y la forma en que más habitualmente se ocupa es así, medicina centrada en la persona. Y medicina lo mismo, esto no es solo medicina, es salud en general, pero al igual que como en la primera clase hablábamos de medicina basada en evidencia y que realmente no era solo medicina, sino que era algo mucho más amplio, pero dado que es el concepto que más se utiliza, lo estamos manteniendo así para no generar confusión, básicamente. Entonces, ¿de dónde parte esto? Esto parte de que el modelo tradicional de la toma de decisiones en salud ha sido que el médico toma las decisiones por las personas. Ese es el modelo
paternalista, que uno podría discutir si es el imperante o no en Chile, si todos los médicos son así o no, y cuántos médicos no son así, ¿no es cierto? Uno podría, probablemente van a haber mucha variabilidad y muchas experiencias distintas entre las personas o pacientes que estén acá en la audiencia. Y el extremo opuesto sería decir, bueno, el paciente toma sus decisiones solo, de alguna manera. El paciente es el encargado de su propia salud y toma las decisiones. Vamos a ver que hay un amplio espectro entre estas dos cosas y cómo podemos, ¿no es cierto?, promover algo que busque un término medio, lo que vamos a llamar decisiones compartidas. Un pequeño repaso de la clase anterior para los que no estuvieron fundamentalmente, o también para los que puedan necesitar un pequeño repaso, es que en la medicina basada en evidencia hay algunos conceptos que ahora vamos a profundizar y aplicar a la toma de decisiones en particular. El primero es que hay información más confiable que otra, ¿no es cierto? Hay cierta información que está más arriba en la jerarquía de la evidencia que otra y necesitamos saber cuándo la información es confiable. Una de las maneras más fáciles de saber si esta información es confiable es fijarse si proviene de lo que llamamos revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son un esfuerzo por recopilar el total de la información que existe para abordar una pregunta o una problemática. Si no ocupamos revisiones sistemáticas, es muy posible que la información sea sesgada o que se elija ciertas partes de la información y no otras. Los que no utilizan estos métodos suelen elegir la información que refuerza sus posturas o la información que es más fácil de encontrar, que suele ser la que quienes tienen intereses creados en lo que se está evaluando empujan más, publican, difunden más, etc. Eso es lo que en inglés llamamos cherry picking, elegir las cerezas más bonitas de un cajón, elegir la cerecita más linda de un cajón, en vez de mirar la totalidad de las cerezas del cajón o el total de la evidencia o el conjunto de evidencia. Las revisiones sistemáticas compensan por eso, identificando el total de la evidencia relevante y haciendo un juicio por sobre ese total. Luego recordar, la evidencia es necesaria, pero no suficiente para tomar decisiones. En ningún minuto esta metodología pretende que la evidencia nos diga qué hacer. Nadie lee un artículo científico y en el artículo le dice que hay muchas otras cosas que son relevantes para tomar decisiones. Hoy día no vamos a entrar tanto en ese detalle, en estas otras cosas. La próxima clase es fuertemente de ese otro componente. Hoy día nos vamos a centrar en lo que llamamos la evidencia, los datos globales, la investigación global que se ha hecho para responder a la interrogante que estamos enfrentando. Y por último, recordar también que la forma en que se presentan los datos influye en nuestras decisiones. Estos 4 conceptos los vimos en la clase anterior, los vamos a profundizar un poquito, pero si alguien tuviera dudas también puede volver a consultar la clase anterior que está disponible. Entonces, también recordar, el resumen de la clase anterior era, para tomar decisiones necesitamos evidencia científica. Evidencia es necesaria para tomar decisiones, no suficiente, necesitamos más, porque la evidencia es necesaria. Sin evidencia, al menos lo que proponemos desde esta metodología y en general desde la perspectiva científica en salud, es que la evidencia, si existe, es parte fundamental del proceso de toma, no podemos ignorarla. Necesitamos confiar en la fuente de la cual obtenemos la información. Las revisiones sistemáticas son un primer concepto importante, que estemos leyendo una revisión o que la información que viene se haga eco de las revisiones sistemáticas. En una de las clases más adelante vamos a hablar de la colaboración Cochrane, ¿no es cierto? Marcelo ayer mencionaba, estos seminarios están patrocinados por Cochrane Chile también, la rama chilena de Cochrane. Y este año se hace el Congreso Internacional de Cochrane, acá en Chile también, una oportunidad única también de involucrarse un poco más. Vamos a ver que hay ciertas revisiones que son más confiables que otras. Las revisiones sistemáticas de Cochrane se ha demostrado empíricamente que son más confiables que otras revisiones sistemáticas. Pues si tenemos revisiones sistemáticas, si tenemos Cochrane, son cositas que nos van haciendo confiar un poco más en las fuentes. Y en la medida que vamos creyendo, confiando en ciertas fuentes, este proceso se va haciendo también más fácil de llevar a cabo. Cualquiera que haya intentado buscar información en Internet
se ha dado cuenta de que la cantidad de información es enorme, es inmanejable. Por eso es tan importante ir construyendo sobre ciertas fuentes en las cuales ustedes puedan confiar. Y por último, el lenguaje. El lenguaje, la forma en que se transmite la información, tiene que ser adecuado al usuario. O sea, sin información adecuada al usuario, la verdad es que es imposible tomar decisiones. Y vamos a ver que esto es algo que se está empujando fuertemente en el mundo para lograr acercar la información a quienes toman las decisiones. Entonces, la forma en la cual se ha estado empujando que la evidencia de fuentes confiables finalmente llegue a los usuarios, cae dentro de un concepto que llamamos ayudas de decisión o decision aids. Básicamente son distintos esfuerzos que han hecho grupos en muchas partes del mundo de poner en una manera gráfica números, finalmente. Desafortunadamente, para poder usar esta información, requerimos de cierta forma ocupar números. Los números nos hablan de la cantidad, de la magnitud del beneficio. Y especialmente cuando queremos poner en una balanza beneficios y riesgos, o beneficios y costos, es absolutamente indispensable que les pongamos una magnitud. Porque no nos basta con decir hay beneficios y hay riesgos, porque eso es prácticamente lo común para la gran mayoría de las intervenciones en salud, en especial en las intervenciones para personas enfermas. Hay medicamentos, intervenciones que van a tener beneficios, pero también van a tener riesgos. Y para ponerlos en una balanza, necesitamos que tengan una magnitud, un número. Entonces, esa es una de las dificultades, ¿no es cierto? Hay gente que le es mucho más fácil trabajar con números, gente que le es mucho más difícil por su profesión, por su cercanía con los números, por otras razones, etcétera. Pero estas ayudas de decisión apuntan a eso. ¿Cómo poner en imágenes números? Y aquí hay varias opciones. No vamos a entrar en detalle en ninguna de estas, pero yo les voy a contar que hay una que estamos poco a poco tratando de empujar más fuertemente. Pero acá, solo por razón histórica, ¿no es cierto?, una de las primeras ayudas de decisión conocida a nivel mundial, desarrollada en la Clínica Mayo, en el equipo de diabetes, por el doctor Víctor Montori. Estas son distintas alternativas terapéuticas para tratar la diabetes sobre un desenlace en particular, en este caso, cómo influyen en el peso, números, pero puestos en imagen, se fijan cruces con distintos colores y una serie de otras cosas que pueden ocurrir o no. Otra opción acá, poner dos cosas una al lado de la otra, con flechitas, colores, etc. Certezas, vamos a profundizar más sobre eso, las certezas. Y otras también bastante clásicas, es decir, bueno, ¿cuántas personas tendrían tal efecto con y sin la intervención? Con la intervención hay esas pastillitas, 4 personas de un total tendrían determinado efecto, 8 personas de este total sin pastillitas tendrían tal otro efecto. Distintas opciones. Y sobre cada uno de estos hay investigación. Hay gente viendo cómo esto nos ayuda más o menos a tomar decisiones. ¿Son mejores las decisiones que se toman? ¿Más concordantes con la información que hay detrás? ¿El paciente se siente más satisfecho, más empoderado, más tranquilo? ¿Facilitan la relación médico-paciente? ¿Toman mucho tiempo? ¿Son factibles? Todas esas son activas preguntas de investigación hoy día sobre ayudas en la toma de decisión. Nosotros vamos a ver con más detalle hoy día una forma de apoyar esta toma de decisión que se basa conceptualmente en el método GRADE, un grupo que está desarrollando muchos de los métodos de medicina basada en evidencia hoy día, en particular en el ámbito de guías clínicas. O sea, hoy día las guías clínicas prácticamente todo el mundo se hacen con un método que es el método GRADE. Incluyendo las guías de la Organización Mundial de la Salud, de muchas sociedades científicas, las guías GES en Chile desde el año 2016 se están traspasando completamente a la metodología GRADE y el próximo año se completa el traspaso del total de las guías GES a la metodología GRADE. Entonces son tablas que están muy validadas en el ámbito de toma de decisiones por profesionales de salud, especialmente en el contexto de guías clínicas, pero también en otros. Y vamos a ver, no vamos a entrar en detalle todavía, pero esta es una tabla que pretende entregarnos toda la información que necesitamos para tomar decisiones, ¿no es cierto? En la diapositiva anterior se ve complicada. Vamos a tratar de entenderla en pedacitos y vamos a profundizar un poquito.
Estos son dos artículos científicos que justamente buscan demostrar si esto es cierto, si se puede entregar toda la información que se requiere en tablas. A nivel de profesionales de salud, lo que está muy demostrado, especialmente en este artículo del 2010, por parte del equipo que también ha desarrollado estas tablas o algunos de los conceptos detrás de las tablas y que participó en las tablas interactivas que les voy a mostrar más adelante. Cuando ocupamos estas tablas, comparado con no ocuparlas, los profesionales de salud encuentran la información más rápido, encuentran la información que necesitan, se sienten más satisfechos y más seguros con la información. O sea, a nivel de profesionales de salud, estas tablas, si bien no son absolutamente intuitivas a primera vista, no es que uno las vea e inmediatamente sepa, con una formación bastante pequeña y escueta, permiten encontrar mucho más rápido la información que se requiere. Y este estudio, que todavía no está publicado, pero que ya trató de probar si una versión interactiva de estas tablas, Interactive Summary of Findings, que ya vamos a ver, lograba el mismo efecto en personas, pacientes, no profesionales de salud. Este es un estudio que se hizo en Escocia hace 2 años, en el cual se invitó a 80.000 pacientes, que básicamente eran todos los pacientes registrados en una base de datos escocesa que querían participar en estudios clínicos, de los cuales 10.000 participaron finalmente. Se invitó a 80.000, participaron 10.000. Es uno de los estudios más grandes que se ha hecho de intervenciones vía internet, y les voy a contar más detalles al final. Les voy a contar qué salió del estudio todavía. Quizá ustedes lo van a ver. Vamos a partir por una parte importante de la tabla. Como recordarán de la clase anterior, de las casas, ¿se acuerdan de las casas? ¿Quién eligieron? No. Las casas. Entonces, cuando nos hacen elegir entre 2 casas, hicimos un ejercicio en la clase anterior, elijan 2 casas, una casa de adobe o una casa de ladrillo, una casa sólida. Y vimos que en el curso de su existencia a las casas les podían ocurrir cosas. La casa de ladrillo podía resistir mejor los terremotos, podía necesitar menos reparaciones, podía tener menos riesgo de infectación por insectos, era más fresca en verano, la de adobe era más amigable con el medio ambiente, construida por pequeñas empresas, más económica, más cálida en invierno. Distintas cosas que tienen que ver con la casa. Las personas, los pacientes, les ocurre lo mismo. Cuando tienen determinada enfermedad, o incluso no la tienen, le pueden ocurrir cosas. Y las intervenciones en salud, ya sean medicamentos u otras, tratan de evitar que esas cosas ocurran si son malas o de promover que ocurran si son buenas. Eso que queremos que ocurra o no ocurra es lo que llamamos el desenlace o outcome en inglés. El desenlace no es el final de la novela ni de la serie, sino que es lo que le puede ocurrir a alguien, o queremos que le ocurra o no, en respuesta a la intervención. Outcome en inglés. Y los desenlaces, la metodología Gray los divide en 3 categorías, que es muy importante esto. Es parte de lo que yo diría es el corazón de la toma de decisiones comparadas. La toma de decisiones incorporando al paciente o a la persona, más importante es esto, que tiene que ver con la importancia relativa de los desenlaces. Esto se refiere a que no todos los desenlaces son iguales para todas las personas. Hay una gran diferencia entre lo que van a opinar los profesionales de salud y lo que van a opinar las personas, los pacientes, los receptores de estas intervenciones. Pero Gray propone 3 grandes categorías. Puede haber ciertas maneras distintas de agruparlos, pero hay 3 conceptos importantes que hay que tener presentes. Los colores no están perfectos, pero los desenlaces críticos, que debería ser el color verde, como el verde siempre se asocia a algo más bueno. Los críticos son los más importantes. Son aquellos que críticos para la toma de decisiones. O sea, son los desenlaces que van a probablemente inclinar la balanza hacia utilizar o no determinada intervención. Es lo que ustedes como personas dirían, voy a estar mirando o preguntando cuando me digan si quiero utilizar o no la intervención, o cuando yo esté reflexionando realmente en la intervención que yo quiero ocupar. Va a variar dependiendo de qué enfermedad estamos abordando, en qué momento, bajo qué circunstancias, va a variar, pero son los que son críticos para la toma de esa decisión. En ese contexto es que se le llama desenlaces críticos. Es un poquito confuso porque la categoría que sigue se le llama importantes para el paciente.
A veces uno podría pensar, esta es la que está más arriba, importante para el paciente. Pero no, la más relevante es la de desenlace escrito. Eso llamamos a los que inclinan la balanza hacia utilizar o no un icono. La siguiente categoría de importantes para el paciente, que tiene que ver en cierta medida con un concepto que está muy de moda en la literatura, puede que no esté tan difundido en todos los ámbitos, pero es el patient reported outcomes, es como desenlace que el paciente reporta. Eso sería la traducción. ¿Y a qué se refiere? Los importantes están por debajo de esta categoría de críticos, pero son aquellos que el paciente puede percibir. O sea, son cosas que ustedes se pueden dar cuenta de que ocurren o no. Mira, si es que es morirse o no, claro, me voy a dar cuenta. Que me duela algo o no, me voy a dar cuenta. Que pueda funcionar mejor, me voy a dar cuenta. Calidad de vida, me voy a dar cuenta. Todas esas cosas uno se da cuenta. La categoría que está debajo son cosas que podríamos llamar no importantes para el paciente o sustitutos, es la manera que se les suele llamar, o surrogate en inglés. Son cosas que los pacientes no pueden percibir, las personas no pueden percibir. Por ejemplo, que la inflamación sea más o menos. Uno no se siente más o menos inflamado, lo que siente son las consecuencias de lo que ustedes han aprendido es la inflamación. O sea, mira, yo no voy a ver que mis marcadores de inflamación no voy a sentir que están más altos o más bajos, sino que lo que voy a ver es que me duele más la articulación, me duele más el músculo, me duele más la cabeza. La presión más alta o más baja. La cifra de presión yo no la percibo. Puedo sentirme mejor o peor, pero el desenlace ahí es sentirse mejor o peor. Puede ser que si tengo la presión alta por mucho tiempo me dé un infarto, pero el desenlace es el infarto. Por eso se les llama sustitutos. Sustituyen al desenlace importante para el paciente. Y creemos que vale la pena mirarlos porque van a conducir o podrían conducir a ese otro. Sin embargo, cuando tenemos información sobre este, nos deja de importar este otro. Y hay muchísimos casos en los cuales esto no se traduce en esto otro. Hay muchas teorías que dicen, miren, si determinado examen está muy alto, esto va a causar tal y cual cosa, y después resulta que no era así. Entonces siempre vamos a darle más importancia a aquellos desenlaces importantes para el paciente y más aún a aquellos críticos para la toma de decisión. Otros ejemplos son la cifra de glicemia, por ejemplo. La glicemia uno no la percibe. Podría percibirla cuando está muy baja, pero ahí el desenlace es la hipoglicemia asintomática, o cuando está muy alta y ahí el desenlace es la crisis hiperglicémica. Pero la cifra uno no la percibe. Uno sabe que es importante que esté en ciertos niveles, pero porque cree que eso va a llevar a otra cosa más importante, es un desenlace sustituto de algo más importante y importante para el paciente en esta categoría. Y esto es muy relevante porque no siempre, y de hecho la gran mayoría de las veces hay opiniones bastante contrapuestas, los profesionales de salud y los pacientes van a valorar los mismos desenlaces. Hay muchas demostraciones, muchas enfermedades que cuando le piden a médicos o profesionales de salud que pongan en un ranking de mayor a menor importancia los desenlaces, lo ordenan de manera distinta y a veces casi invertida a lo que lo ordenan los pacientes. O muchas veces no mencionan algunos que sí son relevantes y hay muchísimos casos y muchísimos ejemplos. Y eso es lo que también ha abierto una línea muy importante de desarrollo que tiene que ver en involucrar a los pacientes en muchas de las instancias de creación del conocimiento o generación de nuevos estudios, en la evaluación de la síntesis de evidencia en revisiones sistemáticas, en la participación en guías clínicas, y uno de los aspectos importantes de la incorporación de los pacientes en estos procesos tiene que ver con esto, con la importancia relativa de los desenlaces, con realmente capturar aquellos desenlaces que más le importan a quienes van a ser sujetos de estas intervenciones. Y aquí también aparece un concepto que ya había mencionado anteriormente, pero que es fundamental. El poder ordenar estos desenlaces de cierta manera y asignarles la prioridad que tienen es finalmente lo que permite las decisiones compartidas entre médicos y pacientes. Es como el punto número uno en el que hay que ponerse de acuerdo para poder tomar una decisión compartida. Si yo voy a estar mirando A y tú vas a estar mirando Z, no vamos a poder llegar a un acuerdo.
No me va a servir que tú me hables de A cuando a mí me interesa Z. No me va a servir que tú me hables de mortalidad cuando a mí me interesa calidad de vida. Y así. Entonces esto es como aterrizar la decisión a un lenguaje común, un entendimiento común, que tiene que ver con qué es lo que realmente las personas valoran de esa decisión. ¿Qué valor le ponen a cada una de las cosas que pueden ocurrir? Entonces, estas tablas de resumen de evidencia o tablas soft de este método Gray parten por definir cuál es el desenlace crítico o cuáles son los desenlaces críticos. De muchas posibles cosas que se pueden medir, cuáles son aquellas que van a condicionar la toma de decisión. Hay un proceso de elegir unos y no otros. Cuando alguien quiere convencerlos de que algo es de determinada manera, es muy probable que elija los desenlaces que más le convienen o que le dé más valor a desenlaces que no son importantes para el paciente o no son percibidos. Es muy común que la industria farmacéutica u otros que tienen intereses creados le den mucho más énfasis a desenlaces sustitutos, que disminuye el nivel de glicemia, de hemoglobina glicosilada, o que disminuye el nivel de colesterol, o que mejora la presión arterial, y una serie de cosas que no necesariamente se van a traducir en un beneficio. Disminuye la inflamación medida por distintas formas, disminuye marcadores proteicos, distintas cosas. Todo esto es importante reflexionarlo cuando uno está recibiendo esta información. ¿Es algo que yo pueda percibir? ¿Es algo que va a inclinar la balanza entre utilizar o no una intervención? ¿O hay otra cosa más importante? Estas tablas tratan de hacer ese ejercicio, de priorizar ciertos desenlaces por sobre otros. Es verdad que uno podría decir no siempre van a reflejar lo que todos quisieran tener y vamos a ver cómo eso se puede abordar más adelante, pero parten por ahí, parten por ahí. Y también vamos a ver que tienen esto en el contexto de otros aspectos más. Y esto de poner los desenlaces críticos en la tabla también nos va a permitir ponderarlos de cierta manera. O sea, toda tabla debiera tener al menos algunos beneficios importantes y algunos riesgos importantes. Se suele ser como una medida de mínimo estándar que tenga el principal beneficio y el principal riesgo. Y ojalá, ¿no es cierto?, varios, se suele decir que hasta 7 es como un número que le enseñan a quienes hacen estas tablas. Trate de no sobrepasar 7, es un número que obviamente es solo una recomendación, que pueden ser menos o más, pero es para que tengan una idea. Pueden tener hasta 7 desenlaces. A veces pueden tener solo uno, normalmente uno o dos, uno es beneficio y uno es riesgo, y eso es lo que empieza a permitirnos poner en la balanza las dos cosas, los beneficios y los riesgos. Vamos a volver sobre eso un ratito más. Si recordarán también de la clase anterior, estaba el champú Lightning Killer, que, ¿no es cierto?, era el champú que con su tecnología antiestática disminuía en un 99% el riesgo de ser impactado por un rayo, ¿no es cierto? Que era un champú espectacular que estábamos empezando a vender acá en la Fundación Epistemónicos. No, es un caso inventado en el cual decimos 99%. Uno dice, pero es espectacular, 99%. Pero intuitivamente todos dicen, no, pero el 99% de ser impactado por un rayo no es muy importante. Porque finalmente lo que estamos viendo ahí es que hay un juego entre los riesgos relativos, o mostrar los números en términos relativos, y los riesgos absolutos, mostrar los números en términos absolutos. Absolutos es cuánta gente realmente se va a ver afectada por esta intervención. Y este 99, que uno si no supiera del impacto por rayo, lo poco frecuente que es, diría, es espectacular, 99%, es casi una vacuna contra los rayos. Pero eso significa que en Chile, uno de cada 10 millones de personas tiene el riesgo de ser impactado por un rayo, ese sería nuestro riesgo basal. Y si lo llevamos a realmente cuántas personas tendrían que usar el champú para que uno se beneficiara, tenemos que 11 millones de chilenos tendrían que usar el champú Lightning Killer para evitar ser impactados por un rayo. Y además el pelo que es opaco produce picazón frecuente y es más caro. O sea, uno dice, mira, claramente este número es el que nos permite tomar la decisión, no en los riesgos relativos. Entonces siempre eso, tenerlo presente. Nuevamente, cualquiera que los quiera convencer de que una intervención es maravillosa les va a mostrar efectos relativos. Disminuye en el 30, 40%, lo que sea. Cuando escuchen números relativos, digan, pero bueno, ¿y eso qué significa? ¿Cuánta gente se va a ver afectada realmente? ¿Cuántas personas? Y ese número absoluto es el que permite tomar decisiones, porque nos permite ponerlo en la balanza con los riesgos y con los costos, como vamos a ver más adelante.
Entonces, estas tablas van a enfatizar, de hecho con un color un poquito distinto, los efectos absolutos. Y luego de mucha investigación y distintas maneras de presentar los números, se llegó a la conclusión de que es necesario mostrar dos números. Hay una serie de maneras que se combinaban estos dos, pero finalmente se llegó a una conclusión de que era la mejor manera en que la gente entendía era contrastando lo que pasa si uno no ocupa una intervención comparado con si sí lo ocupa. En este caso, la intervención que estamos viendo es la dieta mediterránea. ¿Todos han escuchado en una enfermedad muy especial que se llama artritis reumatoide? ¿La ubican? Algunos aquí sí la conocen. Entonces, la dieta mediterránea se ha planteado que podría tener beneficio en la gente con artritis reumatoide. Entonces, luego de resumir esta información, dijimos, bueno, ¿cuáles son los desenlaces más relevantes en esta enfermedad? Y que uno cree que se podrían ver afectados por la dieta, ¿no es cierto? Esto, en este caso, llegamos a esta conclusión luego de discutirlo con expertos reumatólogos, pacientes con artritis reumatoide, y dijimos, bueno, el dolor es muy importante, ¿no es cierto? El dolor articular. La actividad de la enfermedad medida con una escala que parece ser la que mejor refleja la actividad desde la perspectiva de las personas. La funcionalidad, también, ¿no es cierto?, en una escala que está ahí. La rigidez matinal, la calidad de vida y el peso corporal. Y aquí están. Estos 6 desenlaces son los que consideramos que son importantes o críticos para la toma de decisión. Y los números acá nos permiten contrastarlos. Es decir, si uno está familiarizado con el dolor, cómo se mide el dolor, uno sabe que hay una manera de medirlo que tiene que ver con una escala visual análoga, es como decir, bueno, ¿cuánto te duele de 0 a 100? Si uno mirara como una especie de escala, ¿cuánto duele de 0 a 100 milímetros? Una escala que tiene 10 centímetros. Y aquí, con uno sin dieta mediterránea, 34 milímetros con 20 milímetros. Bajó 14 milímetros. Bueno, ¿qué significa 14 milímetros? Probablemente, con la explicación que hay un poco más abajo, uno puede entenderlo. Si se va familiarizando con esta manera de medir el dolor, lo va a entender un poco más. Y así, ¿no es cierto? No es algo que uno diga dolor en milímetros, no es algo que sea inmediato. Requiere, ¿no es cierto?, cierto aprendizaje, cierta reflexión. Y esto es algo que se va volviendo muy natural en la medida que uno va tomando más decisiones. Muchas de las decisiones que tomen las personas con artritis reumatoide van a tener que ver con tener menos dolor. Parece ser el desenlace crítico. Por eso está primero. Y poco a poco uno va diciendo, bueno, estas intervenciones tienen este efecto. Y llega un minuto que uno puede establecer cuál es la mínima diferencia o la diferencia mínimamente importante que la mayoría de las personas o el promedio de las personas con artritis reumatoide valora como el límite para tomar una decisión. Y eso se puede establecer internacionalmente. Uno puede hacer estudios y decir, mira, lo que se ha visto en el mundo es que los pacientes con artritis reumatoide toman estas decisiones cuando el efecto es mayor a X milímetros. Pero nuevamente, hay una decisión personal también, es decir, bueno, pero a mí quizás un poco más me acomoda o quizás un poco menos me acomoda, ¿no es cierto? O sea, todas estas cosas, a medida que uno más las interioriza, puede adaptarlas más a su propia decisión. Luego tenemos, ¿no es cierto?, actividad de la enfermedad, rigidez matinal, calidad de vida, etc. Y finalmente algo que sería el efecto adverso de una dieta, que sería subir de peso. Entonces, bueno, acá, sin la dieta, 72 kilos, con la dieta, casi 76 kilos. O sea, uno sube 3,3 kilos con esta dieta. Entonces, beneficio y riesgo. Entonces, bueno, puedo empezar a ponerlos en la balanza, ¿no es cierto? Podría por acá, podría por allá, voy a subir un poquito de peso, y cada uno va a valorar eso. Para algunas personas el aumento de peso va a ser intolerable, para otras le va a dar lo mismo, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos teniendo cada vez más información. Y luego hay una parte de la tabla que es fundamental, y ya vamos a ir viendo por qué, que es la certeza de la evidencia. ¿Cuánto podemos confiar en que realmente esta información que está en la tabla es real? ¿Cuánto nos podemos acercar a la información? ¿No es cierto? Que es algo que uno dice, bueno, si uno no está acostumbrado a
la evidencia científica, al principio le choca un poco. Uno dice, bueno, ¿cómo es esto de que me están diciendo que esto no es tan confiable? ¿Y para qué estudiaron 7 años de medicina y todas esas cosas? ¿Cómo no van a saber si es que realmente suben de peso o no, bajan, o no suben de peso? O si disminuye la inflamación o el dolor o no, etcétera. Pero la verdad es que esto es así. La información tiene una serie de cosas detrás, investigación detrás, que puede ser más o menos confiable. Y el sistema GRADE ha ido estableciendo una serie de razones por las cuales la confianza o la certeza de la información puede variar. Y se ha creado un sistema que ha sido validado internacionalmente, que permite que, independiente de cuáles sean las razones que explican que la evidencia sea más o menos confiable, se puede interpretar igual. Y este sistema termina en una categorización de 4 cruces o de 4 categorías, que pretende ser interpretada igual que como ustedes interpretan la calificación de un restaurante cuando leen una revista y ven tenedores, o de una película y ven cámara, estrella, lo que sea, o de un ranking en una aplicación de viaje o de lo que sea. Nadie se está cuestionando necesariamente qué es lo que hay detrás de que este restaurante tenga 3 tenedores o 4. Uno dice, ¿cuáles serán los criterios que usó el que lo hizo? No, o sea, uno dice, intuitivamente uno inmediatamente sabe. El máximo te da mucha confianza en que esa información es de tal manera, el mínimo te da muy poca confianza. Entonces, está orientado a eso, a rápidamente tener una panorámica, decir, bueno, incorporemos el factor confianza o certeza de esta evidencia en el proceso de toma de decisión. Obviamente que mientras más certera sea la evidencia, más vamos a confiar, más tranquilos nos vamos a sentir, mientras menos lo sea, más incertidumbre va a traer. Y la incertidumbre es algo que también nos cuesta incorporar a las tomas de decisiones, lo que no solo las personas, los pacientes les cuesta, sino que también a los profesionales de salud. Tomar decisiones bajo incertidumbre es una de las cosas más complejas de esta metodología. Es decir, mira, no sabemos más que esto. No podemos entregar información más certera. Esto es lo más transparente que podemos ser. No sabemos si efectivamente el efecto sobre este desenlace es creíble o no. La certeza le dice muy baja, muy baja, muy baja. Baja. O sea, si se fijan, todos los números que están en esta tabla sobre el efecto de la dieta mediterránea en la artritis reumatoide es poco confiable. Tenemos que incorporar eso. La investigación que se ha hecho no es suficiente para darnos mayor certeza. Y esta es una tabla en una versión interactiva. Es la versión que les mostré en uno de los artículos iniciales que se está poniendo a prueba. Se hizo un ensayo en Escocia, ¿no es cierto?, con 80.000 pacientes, de los cuales contestaron 10.000, y se le pidió a las personas que tomaran decisiones con esta tabla o con otras formas de tomar decisiones. Con una tabla no interactiva, o sea, la misma tabla, pero la versión no interactiva, la versión estática, tradicional, o simplemente con un párrafo que decía lo que uno debe hacer, o resumía todo esto en palabras. Obviamente acá se parte de la base que las personas quieren tomar decisiones. Cualquier persona que no quiera tomar decisiones, que quiera que las decisiones las tomen otros, claramente, ¿no es cierto?, no es el foco de esta investigación. En el caso de las personas que realmente quieren ser partícipes de las decisiones que van a tomar sobre su propia salud, evaluemos 3 maneras de apoyar este proceso. Voy a abrir ese link, ¿podré abrirlo o no? Veamos cómo me va con la tecnología. Este es un salto al vacío después de la... Bien. Entonces, esta tabla pretende complementar, ¿no es cierto?, la tabla normal con algunas cosas que son interactivas, lo que permite, ¿no es cierto?, el formato digital o el formato web. ¿Ayuda? Y son los mismos conceptos. Aquí prácticamente no hay conceptos nuevos. Hay quizás algunas cosas adicionales como, por ejemplo, una frase en palabras. O sea, aquí la tabla tiene los números pero puestos en palabras. Este dolor articular, que era lo primero que veíamos, una frase que acompaña cómo uno podría leer en palabras, obviamente que sin necesariamente tener todo el detalle que pueden dar los números, pero cómo se podría leer en palabras. La dieta mediterránea podría no llevar a una disminución del dolor articular que sea relevante clínicamente para los pacientes con artritis reumatoide, pero la certeza de la evidencia es baja.
Esa es la forma en que uno podría leer en palabras lo que está en esta tabla. Luego tenemos los mismos números, los 34 milímetros versus los 20 milímetros y la resta entre estos dos, 14 milímetros, para no tener que hacer la resta mentalmente. Si miramos la visual, la panorámica visual, está un poquito más arriba. No, la otra. Un poquito más. Es que como que eso ahí, ¿podremos o no? También podemos ver dónde, ¿no es cierto?, esto está en términos de lo que significa, ¿no es cierto? Aquí significa que, baja un poquitito puede ser, o cierra el de arriba, mira, cierra el no, ahí mira, ahí, hazle clic ahí. Podría ser touch, ¿no? Ahí. Entonces, hacia ese lado, está hacia ese lado del efecto, hacia ese lado de favorecer a esa intervención. Y nos da alguna idea de la magnitud del efecto. Y luego tenemos, ¿no es cierto?, la certeza, y si pasamos el mouse vamos a tener explicaciones de cada uno, de por qué es así basada, qué significan cada una de estas cosas, etc. Y si queremos más información también, podemos hacer clic acá, ahora sí, Marcelo, en el monito, y podemos ver esto como en unas diapositivas. Nos va explicando paso por paso qué significa. Qué significa que con dieta mediterránea los pacientes tendrían tal cosa, cuál es el efecto, la diferencia, y nos va explicando lo mismo que estaba en los números, pero de manera más simple, ¿ya? Para apoyar a quienes no estén tan familiarizados, especialmente en la etapa inicial, con este tipo de tabla. Ciérralo ahora. Y también acá hay información adicional, si uno le hace clic ahí en esa flechita, hay más detalle, ¿no es cierto? Y si uno le hace clic acá, ahí donde dice read on, faltó traducir eso, hay más detalles. O sea, son distintas fórmulas que permiten adaptarse a necesidades de personas que requieren más o menos información. Y lo mismo pasa con los desenlaces. O sea, esta tabla también permite decir, bueno, pongamos más desenlaces. Si la persona quiere ir viendo más, bueno, va a ir abriendo más. El formato digital es más flexible en ese sentido y uno puede ver que hay algunos más abajo o algunos que están cerrados, pero casos particulares pueden abrirlos o mirarlos si es que les parece importante. Entonces, esta es la tabla interactiva. Y el resultado de este estudio, que es el único estudio que se ha hecho hasta ahora para probar estas tablas, es un estudio en que tuvimos la suerte de participar como parte de un proyecto que se llama Informed Health Choices o Decisiones Informadas en Salud, un proyecto internacional liderado por algunos investigadores en Noruega, pero un grupo internacional del que la Fundación Epistemónico es parte. Y los resultados obviamente podrían haber sido distintos, pero el resultado yo diría que también lo van a entender muy bien. Hay más o menos un tercio de las personas que participaron prefirieron esta tabla. Bueno, pero no fue el 100%, que es lo que nosotros queríamos, todos prefieren esta tabla. Un tercio de las personas prefirió el texto plano. Y un tercio de las personas le dio lo mismo, como que no tuvo una preferencia clara sobre alguna de estas. Como estaban formuladas las preguntas, eso era más o menos como la tabla convencional, como que no se separaba muy bien si era ninguna preferencia o la tabla convencional. Pues la pregunta era cómo prefiere esto por sobre, ¿no es cierto?, la tabla convencional. Pero básicamente hubo preferencias para todos. Hubo un auditorio, pacientes, personas muy divididos en Escocia. Normalmente uno diría Escocia, probablemente por lo que se suele recabar de encuestas o de estudios, hay mayor voracidad por tomar decisiones, ¿no es cierto? Las personas quieren ser más partícipes de sus decisiones en salud. Eso en parte se reflejó en la alta participación que tuvo el estudio, o sea, mucha gente, 10.000 personas finalmente participaron, lo cual es muy, muy importante. Pero dentro de ese grupo, en un entorno en el cual mucha gente quiere participar, hubo personas que prefieren, ¿no es cierto?, formatos que les dan muchas opciones, mucha capacidad de profundizar, de ver más detalles, y otros que prefieren menos. Y también si uno lo extrapola a otros entornos, uno dice, bueno, va a haber gente también que prefiera no tomar decisiones, ¿no es cierto? Y eso es parte de esto, es parte de la medicina centrada en la persona. Y va a haber personas que quieren hoy día esto, pero mañana la otra. O para una decisión esto y para otra decisión otra. Entonces esto es muy dinámico y lo interesante es poder tener estas alternativas y poder ser capaz de utilizarlo en ciertos casos y en otros no. Y la verdad es que cuando uno lo piensa, uno dice, bueno, sí, hoy día estoy más cansado, tengo otras cosas, la gente no solo tiene enfermedades, tiene vida. Es decir, mira, hoy día yo no quiero reflexionar, no quiero tomar decisiones tan complejas
prefiero que alguien tome la decisión por mí, prefiero posponer la decisión. Pero otro día sí, o en cierto caso sí, en cierto caso no, ¿no es cierto? Entonces, incluso en personas que pudieran ser muy ávidas de esto y que son prácticamente las que favorecieron esto en el estudio, van a haber días en que no quieran ocuparlo, van a querer la otra alternativa. Entonces, mucho de la forma en que se está tratando de avanzar en esta línea tiene que ver con la posibilidad de manejar distintas opciones. Y lo que vimos hoy tiene que ver con esto, con la evidencia, cómo le sacamos jugo a la evidencia científica, la investigación que se ha hecho globalmente, que se recopila en revisiones sistemáticas, que se pone en una manera en que la podemos ocupar y que es parte del proceso de toma de decisiones. Vamos a ver que hay muchas cosas más que influyen finalmente en una decisión, pero hay una parte que tiene que ver con lo que hemos visto hoy día, cómo entendemos e interpretamos la evidencia, los beneficios, los riesgos, la magnitud de los beneficios y los riesgos y cómo los ponemos uno contra otro, la certeza que vamos a tener en esta información, en esta evidencia, cuánto podemos confiar en la evidencia, entre otras cosas. En la clase que sigue vamos a hablar de esta otra parte. El proceso de toma de decisiones lo tendemos a separar en dos grandes áreas. La evidencia científica, que es global, toda la evidencia recopilada en el mundo es útil para informar la decisión que vamos a tomar aquí en Chile, y la decisión o recomendación final, que es local y que va a depender de muchas cosas de nuestro contexto nacional o personal, o familiar o comunal, o de donde estemos tomando la decisión. Y vamos a ver que aquí también hay una serie de factores a considerar, pero esta parte, que es la evidencia, decimos que es necesaria, pero no suficiente para tomar decisiones, pero es necesaria. La evidencia no nos va a decir qué hacer, pero es un componente fundamental de cualquier proceso de toma de decisiones. El 21 de agosto, entonces, esta siguiente clase va a profundizar mucho más en esa segunda parte, en cómo el resto de los factores van a modificar las decisiones finales, tanto a nivel personal como poblacional. Vamos a empezar a incorporar algunas cosas que tienen que ver con las guías clínicas, por qué se toman ciertas decisiones o no a nivel poblacional, cómo se toman las decisiones también cuando los recursos son limitados y cómo los sistemas de salud empiezan a hacerse cargo de este nuevo modelo de medicina centrada en la persona. ¿Cuál es el cambio que se requiere hacer y cómo poco a poco podemos ir avanzando en esa dirección? Aprovecho también de hacer la propaganda del coloquio de Cochrane, el evento internacional de la colaboración Cochrane, la organización más importante del mundo en el área de medicina basada en evidencia, que por primera vez se va a hacer en Chile, del 22 al 25 de octubre. Los que quieran participar, más que bienvenidos. Hay estipendios, significa entradas gratis para pacientes. Los que estén interesados pueden aplicar a esto. Vamos a tratar de que los que participen de este curso tengan, ¿no es cierto?, mayores posibilidades de lograr esos estipendios. Y el día 21 de octubre, justo aquí hay un evento satélites. Uno de esos eventos satélites está enfocado fundamentalmente en pacientes, en cómo los pacientes se involucran en la medicina basada en evidencia, en la toma de decisiones y en esta organización que se llama Cochrane, que es, como les decía, la mayor organización del mundo en el área de medicina basada en evidencia. La Fundación Epistemónicos tiene un convenio con Cochrane para tratar de avanzar juntos y también, ¿no es cierto?, Epistemónicos es uno de los auspiciadores de este evento y también, ¿no es cierto?, esto se refleja en quienes patrocinan estas sesiones, que es el Colegio Médico, Cochrane Chile y la Fundación Epistemónicos. Así que todos invitados. Muchas gracias. Bueno, ahora llegamos a la ronda de preguntas, por si alguien tiene una pregunta. ¿Quedó todo claro? Estupendo, sí, claro. Afuera hay un coffee que nos está esperando. ¿Tú quieres preguntar, Ceci? Agradecerle a Cecilia también por la traducción. Los subtítulos del video inicial son de la Cecilia. Fue un gran esfuerzo, fue un gran esfuerzo. Así que estaba esperando que llegaras para agradecerte personalmente. Oye, es que yo encuentro que el tema de los riesgos relativos y riesgos absolutos es demasiado fundamental a la hora que los pacientes leemos la prensa. ¿Sí? Porque en el fondo la prensa, para hacer noticias, usa el riesgo relativo. Entonces uno se entusiasma.
Entonces, yo no sé si yo soy lenta con esta cosa de las probabilidades y los porcentajes y estadísticas, pero a mí me tomó mucho rato. ¿Ah? Sí. ¿El No, video no, estaba lento? pero O no es sea, culpa, esa parte no es culpa de la Cecilia. Es mi RAM. No, eso no es culpa de la Cecilia, no. Ah, no, era mi RAM. Es que nos No, corrió si muy Marcelo rápido. toda la vida no, Chaqueteando. no, Marcelo, tú me podías ayudar con esta pregunta porque en el fondo, ¿podéis mostrar algún ejemplo para entender mejor lo del riesgo absoluto o riesgo relativo? Porque me parece o sea, así visto con el champú, es súper claro. Pero que después cuando uno va a hacer la bajada a la nota de prensa, no es tan claro. Es una distinción compleja de entender, pero que me parece que es así como Punto clave. un punto súper central en lo que hacemos, porque si no uno, y además de cómo se puede, yo la pregunta que tengo todo el rato es cómo esto uno lo transmite, porque yo he comentado, el té verde disminuye en un 89% de la inflamación, bueno, pero eso era más severo aún porque era en ratones. Ahí ya hay otro nivel de lo que la prensa en el fondo publica, pero si puedes dar un par de ejemplos más de lo del riesgo absoluto, riesgo relativo. No, eso es un súper buen punto. O sea, yo diría varias cosas. O sea, lo primero es que desafortunadamente la prensa, todo el mundo, no es una fuente confiable. O sea, yo creo que es lo primero que hay muchas iniciativas para tratar de llevar a cabo instancias de formación para que la prensa incorpore estas metodologías. Y se habla de periodismo basado en evidencia y otras cosas. Y ahí no es noticia, exacto. La gran barrera para eso es que el incentivo en la prensa es generar noticias y la forma de generar noticias es muy similar a tratar de magnificar los beneficios de que aparezcan o los riesgos por sobre lo que nos ayuda a tomar decisiones. O sea, la prensa un poco cae en lo mismo que los que tienen intereses particulares en el producto, pero por un incentivo distinto que es generar noticias. Entonces, finalmente, todos los días hay no sé cuántas cosas que disminuyen en un 20% el riesgo de cáncer, al día siguiente puede que lo aumenten, el mismo cáncer. Entonces, todo eso es prácticamente rutina en la prensa y que tiene que ver con la búsqueda de noticias, o sea, por un lado. La búsqueda de noticias no solo hace que los números se presenten de cierta manera, sino que también llegan a un nivel mucho más exagerado de este cherry picking, o sea, esto de elegir las cerezas. La prensa hace eso, o sea, hoy día prácticamente todos los medios tienen servicios que le están tirando cerezas, camiones de cereza, y llega alguien en la mañana, el jefe de prensa, no sé cómo se le llama, y elige las cerezas más rojitas y más bonitas del camión. O sea, es una manera muy exagerada. Entonces, en general, uno debería desconfiar siempre de la prensa. Pero igual, muchas veces uno se va a ver expuesto a estos números. Es decir, aunque estén ahí, uno igual quiere entenderlo. Yo les diría, en general, casi que sería mejor ignorarlo. O sea, porque, independiente de que uno lo entienda, vienen de esta elección selectiva de la evidencia. Y no lo ponen en el contexto de la evidencia total. Finalmente es una cereza, pero hay un cajón, hay un camión de cereza. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer el valor de una, sabiendo que además posiblemente sesga? Entonces, pero si uno quisiera entenderlo, por una cosa casi como de curiosidad intelectual, uno tendría que hacer como el ejercicio de imaginarse el riesgo absoluto. ¿Cuál es el riesgo de que eso te ocurra? ¿Cuál es el riesgo de que te caiga un rayo? Ese es finalmente el ejercicio que uno tendría que hacer si quisiera entenderlo. ¿Cuál es el riesgo que te dé cáncer? Porque si te dicen, mira, disminuye en un 10% el riesgo de vida de desarrollar cáncer del dedo chico de la mano izquierda, bueno, ¿cuál es el riesgo de que te dé cáncer en tu vida? Y dice, bueno, probabilidad, exacto. El riesgo y la probabilidad son más o menos intercambiables, sí. ¿Cuál es la probabilidad de que te dé eso que dicen que está previniendo, de ese desenlace? Y luego, ¿cuál es la importancia de eso que se te está planteando? Mira, ¿cuál es la importancia relativa de ese desenlace en particular? Es decir, mira, disminuye en un 10% el riesgo que te dé hipertensión, no es lo mismo que disminuye en un 10% el riesgo que te dé cáncer o que te mueras. Hay importancias relativas de los desenlaces. Entonces, ese es el ejercicio que uno tendría que hacer, como tratar de decir cuál es la probabilidad que esto te ocurra y cuánto te importa a ti, o en general a las personas, de que esto ocurra o no. Uno tendría que hacer como ese... ¿Tenemos otra pregunta? Sí, por supuesto. Hola. Hola.
tengo una duda. El Ministerio de Salud igual trabaja con estas probabilidades porque salió en la noticia esta chica de la Universidad de Concepción que encontró cómo hacer la vacuna para el virus Anta. Pero el ministerio le dijo que salía más caro hacer la vacuna que la cantidad de personas que se podían contagiar o podían morir. ¿Se basa en esto mismo? ¿Podría ser un ejemplo o no? Sí, no, se basa en esto, pero falta la otra parte. Falta la otra parte de ese proceso, en esa decisión particular, falta esta parte. Esta parte. En el fondo uno dice, mira, quizás disminuyen un 99% el riesgo de ANTA. El ANTA es una enfermedad rara. Si uno dice, ¿cuántas personas se van a sanar? Bueno, uno tendría que vacunar a todo Chile para que evitar, no sé cuántos casos de ANTA habrán en Chile, pero imaginemos que serán 10, 20, algo así. 10, 20 casos. El virus ANTA es un virus que transmiten, un virus que se transmite a través de los roedores, que es muy grave, pero poco frecuente. Entonces, no sé el número total de casos, pero debe ser poco, debe ser menos de 100, creo, quizá un poco más. Pero dice, bueno, todo Chile vacunado para evitar eso. Eso es lo que nos puede decir la evidencia. También nos podría decir a lo mejor cuánto podemos confiar en ese número. ¿Ese 99% es real o viene de un estudio que realmente no podemos confiar? A lo mejor ese dato que dio esta investigadora en Concepción no es confiable y hay otros estudios que dicen otra cosa. Y si uno tuviera una revisión sistemática con todos los estudios de eso, quizás podría tomar una decisión más informada. Pero todo eso tiene que ver con esta parte. Pero hay otra parte que está acá. Y que son otros factores que vamos a incorporar a esta decisión. Es decir, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Qué otra cosa podríamos hacer con eso? ¿Qué efectos adversos tiene? ¿Qué percepción ciudadana? ¿Qué tendríamos que lograr? ¿Es factible o no? Y una serie de otras cosas. Porque también es natural pensar que uno dice, bueno, imagínate que decimos que sí, tampoco es que poner una vacuna nueva sea algo que la gente recibe con alegría. Inmediatamente hay movimientos antivacunas y hay... Entonces es una decisión compleja. Y todo eso se puede tratar de incorporar a la toma de decisión y vamos a ver en la sesión siguiente cómo esta parte del proceso también es tanto más relevante que la anterior. La evidencia es necesaria, pero no suficiente para tomar decisiones. Y es un buen ejemplo de cómo estas dos cosas tienen que convivir para que efectivamente las decisiones sean adecuadas. Y cómo esta parte se hace, dado que esta parte es local y contextual, cómo hace el ministerio para que refleje realmente las prioridades de sus habitantes, de todos los chilenos, que es un desafío enorme. Es decir, cómo guías nacionales o decisiones nacionales reflejan de la mejor manera posible lo que piensan todos los chilenos. Entonces es un desafío grande. No conozco los detalles de esa decisión en particular, la verdad que solo lo escuché también, lo leí en las noticias, probablemente igual que tú, pero todas esas son las cosas que uno tendría que poner en la ecuación. La evidencia, que probablemente es la parte que se estaba presentando en la noticia, y luego vienen el resto de los factores que van a incidir en esa decisión. Y esto es así para las guías GES, para la Ricarte Soto, para todas las decisiones que se toman hoy día en el Ministerio. Estas dos componentes son parte fundamental del proceso. Bien, son conceptos difíciles. La clase queda disponible, son cosas que hay que repasar, hay que tratar de llegar a decisiones reales. O sea, hasta que uno no dice, bueno, tratemos de... A ver, dieta mediterránea, a ver qué pensaría yo con la dieta mediterránea. Ese ejemplo es de un resumen de evidencia que hicimos, orientado a profesionales de salud, pero muy simple de entender. Estamos probando si efectivamente es el formato más adecuado para pacientes o no. Hay pacientes que nos han dicho que sí, otros que no. Ahí estamos trabajando en formas más simples. Cualquier retroalimentación en torno a eso más que bienvenida. Pero básicamente yo diría que es un camino que está recién empezando. Es decir, bueno, ¿cómo generamos formas de acercar la información que le sirvan a la gran o a la mayor cantidad de personas que van a estar tomándola? ¿Otra pregunta? Mi pregunta, mencionaste que esos 10.000 personajes que participaron eran profesionales de la salud. No, pacientes. Personas, Sí. pacientes. En Escocia, cada vez que uno se pone en contacto con el sistema de salud, llena como una encuesta y una de las preguntas es, ¿puede ser contactado por correo para participar en estudios clínicos o en estudios en general de investigación? Y los que marcan que sí, hasta ese minuto eran 80.000, a esos 80.000 se le envió un correo, 10.000 dijeron que sí y participaron.
Porque llama la atención que sea un tercio y un tercio a lo Sí. mejor, pero ¿influirá el tipo de información? Porque dieta mediterránea en dolor o es como que a lo mejor la gente está un poco desensibilizada porque la información es, Sí. no sé, es más, Es un buen es más punto, sí. tangible, más cotidiana. A lo Claro. mejor si uno pusiera una información con una Sí. enfermedad rara o tratara de situarlo en Los otra... ejemplos reales que se ocuparon, porque el de dieta mediterránea no fue parte de ese estudio, es aspirina, prevención cardiovascular con Ah, ya. aspirina, prevención de accidentes vasculares con fibrilación auricular, y ahí se explicaba un poco qué es lo que era, una arritmia cardíaca que hace que ciertos coágulos se vayan al cerebro y de un accidente cerebrovascular. Y el tercero era antibióticos en niños con otitis media. Ah, o sea, Aguda. fueron situaciones distintas y Situaciones así todo fue distintas, más o consistente, un menos, tercio, un sí, tercio. Ah, sí. ya. O No sea, hubo no mucha depende. diferencia entre los distintos escenarios. No eran escenarios reales tampoco, uno podría decir a lo mejor parte de la variabilidad tiene que ver con que no eran mis propias decisiones reales, eran decisiones hipotéticas. Y estamos discutiendo también con este equipo que hizo este estudio si se hace una segunda versión, cómo se avanza en esa línea, pero esos son los resultados, ¿no es cierto?, de esta primera vuelta de investigación al respecto. Ya. Oiga, muchas gracias de nuevo por la participación. Despedimos a Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. Recuerden que la próxima clase viene el 21 de agosto, que el tema va a ser medicina centrada en el paciente, ya nos vamos derecho a eso, cómo funciona la toma de decisiones compartida, cambio necesario en el sistema de salud. Los esperamos. Eso, muchas gracias por su asistencia.